Muy buenos días. Falta un minutillo, pero yo creo que quizá podemos ir dando los buenos días y ir comenzando para no demorarnos. Gracias a todos los presentes en la sala por venir y por presentar los trabajos tan estupendos. Y como el equipo cordobés ya anda por aquí, creo que podemos comenzar con la primera comunicación de esta sesión de esta mañana sobre insuficiencia renal aguda y progresión en enfermedad renal crónica. Pues como digo, el equipo de Córdoba va a presentar papel de la enzima CYP5RD3 en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular y procederemos a darle las felicitaciones a continuación, seguramente, porque se ha llevado un premio. Adelante, la ponente, por favor. Buenos días. Buenos días, no tengo conflicto de intereses. Como bien han dicho nuestras moderadoras, os vamos a hablar del papel de la enzima citocromo B5 reductasa en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular. Ahora se me oye mejor. De nuevo, buenos días. Decía que no he presentado a la doctora Artamendi, que nos acompaña desde el Hospital de La Rioja. Le estamos agradecidos por moderar esta mesa. Conmigo soy María Peña, del clínico de aquí de Granada. Y de nuevo doy la palabra a la doctora García Caballero. Adelante. Buenos días otra vez. No tengo conflicto de intereses. Como bien han dicho nuestras moderadoras, os venimos a hablar del papel de la enzima citocromo B5 reductasa 3 en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular masiva. Como sabéis, el fracaso renal agudo es la pérdida súbita de la función renal y durante los últimos años ha ido aumentando el número de casos y esto supone una mayor muerte de los pacientes y, por lo tanto, un mayor gasto hospitalario. El fracaso renal agudo, en la mayoría de los casos, suele desarrollar en una enfermedad crónica. Por lo tanto, es muy importante que detectemos este fracaso renal agudo a tiempo con parámetros de creatinina sérica mayores de 0,3 miligramos decilitro en 48 horas o un volumen de orina mayor a 0,5 mililitros kilo hora durante 6 horas. Nuestro grupo de investigación, las causas del fracaso renal agudo pueden ser múltiples, pero en nuestro grupo de investigación sobre todo nos centramos en el fracaso renal agudo asociado a la acumulación de hierro. Durante la hemólisis intravascular se produce una rotura de los eritrocitos que llegan al espacio urinario, esa hemoglobina pasaría a la célula tubular y una vez dentro de la célula tubular se degradaría en el grupo hemo y en hierro, cuyo acúmulo masivo puede provocar un aumento de la apoptosis, de la oxidación, del daño mitocondrial, de la inflamación y de la fibrosis. Por otro lado, hablaros de la nicotinamida adenina dinucleótida, o NAD+, que es un cofactor de dinucleótido con el potencial de aceptar electrones en una variedad de reacciones de reducción-oxidación celulares y cuyo desequilibrio entre la forma oxidada y la forma reducida controlan la actividad de varias enzimas oxidorreductoras. Durante los últimos años se han realizado estudios no solo en el fracaso renal agudo, como en modelos de cisplatino, por ejemplo, sino también en la enfermedad renal crónica. Y no solo eso, sino que además, de forma basal, ya se ha visto que ese desbalance puede mejorar las condiciones de una enfermedad o los síntomas de una enfermedad renal crónica. Por otro lado, os voy a hablar de la enzima citocromo B5 reductasa 3, que es una flavoenzima que cataliza la oxidación del NADH a NAD+, lo que protege frente al estrés oxidativo a través de diferentes vías metabólicas dependientes de NAD.
Existen unos ratones, que son unos ratones transgénicos, los cuales sobreexpresan esta enzima que está interviniendo entre esta reacción, y de forma basal se ha visto que tienen una mejor función mitocondrial, un menos estrés oxidativo y una menor inflamación. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue estudiar el papel de la enzima citocromo B5 reductasa 3 en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular masiva. Para ello, lo que hicimos en nuestro laboratorio fue realizar un modelo experimental de ratones wild type y de ratones transgénicos para la citocromo B5 reductasa, en el cual le indujimos la hemólisis intravascular mediante la inyección intraperitoneal de fenilhidracina a 150 miligramos kilo, y los ratones fueron sacrificados a las 72 horas tras la inducción del daño. Se recogieron muestras de suero, sangre y orina. Sangre, orina y tejido. En un principio hicimos un análisis a nivel sérico en el que pudimos mirar los niveles de BUM y de creatinina y pudimos observar un aumento en los ratones wild type a las 72 horas tras la inducción del daño. Sorprendentemente, vimos cómo los niveles de BUM y de creatinina eran significativamente menores en los ratones transgénicos en comparación con los ratones wild type. También se analizó los valores de hematocrito y los valores de hemoglobina en suero y pudimos observar cómo en ambos ratones, en ambos genotipos de ratón, tanto wild type como transgénicos, estos valores eran similares. Por último, realizamos un análisis a nivel tisular de los genes ENGAL y KIN1 y observamos un patrón similar, es decir, aumentaba en los ratones wild type y disminuía significativamente en los ratones transgénicos para la citocromo. También estudiamos a nivel de estrés oxidativo, estudiamos la hemoxigenasa 1, ferritina, mediante técnicas de Western blot y observábamos cómo aumentaban estos valores en los ratones wild type y disminuían en los transgénicos. También medimos, para completar, los niveles de MDA y ocurría exactamente lo mismo, aunque aquí no sé por qué no me sale la significancia. Por otro lado, miramos también genes a nivel de estrés del retículo, como pueden ser CHOP, ATF4 y ESXPB1, y seguíamos observando lo mismo. Los ratones transgénicos estaban significativamente mejor que los ratones wild type. También miramos inflamación, dos marcadores inflamatorios, como puede ser CCL2 y interleuquina 6, y observamos cómo estos ratones transgénicos, de nuevo, seguían la misma tendencia y estaban significativamente mejor. Por último, estudiamos el daño podocitario en este modelo de hemólisis mediante técnicas de Western blot y PCR. Observamos cómo a nivel de PCR, nefrina y sinactopodina sí que sufrían un descenso, es decir, aumentaba el daño podocitario en los ratones wild type y cómo este efecto se revertía en ambos ratones, mientras que a nivel de Western blot es cierto que no hay diferencias significativas entre los ratones wild type y los ratones transgénicos. Por lo tanto, nuestros resultados muestran la importancia de la enzima citocromo B5 reductasa 3 en el fracaso renal agudo asociado a hemólisis intravascular, lo cual podría ser una posible diana terapéutica para disminuir el daño renal asociado a este tipo de fracaso renal agudo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala, por favor? Sí. Si están un segundito, le dan el micro. Gracias. ¿Sabes si existe algo que produzca el organismo o cualquier droga de la que estamos utilizando que regule al alza esa enzima? Casi un final con tu final, o sea, que nos pueda ayudar. No se me oye. Ahora, sí, existen una serie de precursores en la reacción del NADH-NAD. De hecho, se hacen ensayos clínicos en los que puedes utilizar estos inductores para poder aumentar esa reacción y mejorar esas condiciones. Lo que yo sé es que actualmente se están haciendo ensayos clínicos con esos mismos
inductores, pero que se están implementando en la dieta. Hay en algunos alimentos en los que sí se encuentran esos inductores y que sí que puede ser beneficioso, pero creo que los ensayos clínicos que están ahora mismo están como en fase de reclutamiento. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Nada, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación a cargo de colaboración entre el Servicio de Nefrología y el Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Presenta la doctora Pereira Pérez y el título es Aminopeptidasas como marcadores tempranos del daño renal agudo y como marcadores predictivos de la tasa de filtrado glomerular en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Cuando quieras. Hola, buenos días. Para comenzar, una breve introducción. Como todos sabemos, hasta la fecha actual, los marcadores más comunes que tenemos para el diagnóstico tanto del fracaso renal agudo como de la enfermedad renal crónica son la creatinina y la proteinuria, pero ambos presentan limitaciones tanto en la precocidad como en la especificidad como en la sensibilidad y además no aportan información sobre la etiología de la lesión ni tampoco sobre el pronóstico. Dado que los marcadores séricos se consideran más tardíos, ya que se elevan cuando disminuye el filtrado glomerular en la última década, ha habido un aumento creciente por el interés de buscar nuevos marcadores, sobre todo a nivel urinario, que aparecen en la orina cuando hay destrucción a nivel tubular. Y aquí están representados los más conocidos hasta la fecha. Y dentro de este creciente interés por buscar nuevas estrategias que ayuden a adelantar un poco el diagnóstico del fracaso renal agudo, pues aparecen las aminopeptidasas, que son unas enzimas con actividad proteolítica presentes en el borde en cepillo de las células tubulares, que cuando hay lesión a este nivel se desprende el borde en cepillo y aumenta su concentración de las aminopeptidasas en orina. Y tras varios resultados de modelos experimentales, pues planteamos la hipótesis de este trabajo, que consiste en que la determinación de las 3 aminopeptidasas, la glutamil y la alanil-aminopeptidasa y la dipeptidilpeptidasa, podrían ser de utilidad en el diagnóstico temprano del fracaso renal agudo en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, así como en la evolución posterior de estos pacientes. Los objetivos del trabajo fueron analizar la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de las 3 aminopeptidasas recogidas en orina en el momento del ingreso en la UCI y se comparó con la sensibilidad y la especificidad de los criterios Hacking con las de otros marcadores urinarios como la proteinuria, la albuminuria, el NAG y el N-gal y se analizó su relación con la necesidad de hemodiálisis, el tiempo de estancia en UCI, la tasa de filtrado glomerular a los 6 y a los 12 meses, así como las hospitalizaciones posteriores, los eventos cardiovasculares y el exitus a los siguientes 5 años. Para esto reclutamos un total de 44 pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Se determinó a nivel sérico la creatinina en el momento del ingreso en UCI, a las 12 y 48 horas, al 7º día, a los 6 meses y al año. Y en orina, en el momento del ingreso, se recogió la creatinina, la proteinuria, la albuminuria, el NAG, el N-gal y las 3 aminopeptidasas. Se aplicaron a los pacientes los criterios Hacking y los que lo cumplían dentro de las primeras 48 horas o al 7º día posterior a la cirugía se clasificaron como pacientes con daño renal agudo. De los 44 pacientes, 19 presentaron fracaso renal agudo, un 43%, y aquí simplemente mostrar la evolución de la creatinina en los pacientes del grupo con fracaso renal agudo con respecto a los que no lo presentaron. Vimos a ver qué ocurría con los marcadores urinarios en ambos grupos y vemos que todos aumentaban en el grupo del fracaso renal agudo, pero la albuminuria fue el único que presentó, en este caso, significación estadística. Con las aminopeptidasas ocurrió algo similar, todos aumentaron en el grupo de los pacientes con fracaso renal agudo, pero no conseguimos significación estadística. También valoramos la sensibilidad y la especificidad en el momento del ingreso en UCI de los propios criterios Hacking, que mostraron una especificidad perfecta del 100%, pero una sensibilidad algo bajilla del 10%. Se diagnosticaron correctamente un 61% de los pacientes. También hicimos un análisis discriminante para valorar qué combinación de marcadores era el más óptimo para aumentar el número de casos correctamente clasificados. Y de todos los que comparamos, pues el que obtuvo mayor puntuación fue la combinación de creatinina sérica con la albuminuria.
En el análisis ROC vemos una área debajo de la curva de la creatinina sérica con la albuminuria con un valor bastante bueno de 0,8 respecto al 0,5 de los criterios Hacking, a expensas de mantener una buena especificidad de un 92%, y aumentando la sensibilidad más de 6 veces con respecto a los propios criterios Hacking, aumentando el caso de pacientes correctamente clasificados a un 82% frente al 61% de los criterios. A continuación, lo que hicimos fue, dentro de los pacientes que presentaban o cumplían los criterios Hacking, estratificar según la severidad de aumento de la creatinina. En el estadio 1 vemos que la creatinina aumenta, pero antes del 7º día se recupera, que es la línea rosa. El estadio 2 tarda un poquito más en recuperar. Y el estadio 3, que es la negra, pues al día 7º la creatinina todavía no había recuperado. Volvimos a ver qué ocurría con los marcadores urinarios en cada uno de los estados de los criterios Hacking, de los estadios, y en este caso, pues en la albuminuria, por ejemplo, aumentaba indiferenciadamente en cada uno de los estadios, y el único que demostró significación estadística fue el N-GAL, pero a expensas del estadio 1, donde podrían estar englobados todos los fracasos renales agudos de origen prerrenal. Y nos llamó la atención que en el caso de las aminopeptidasas, a pesar de tener una muestra de 44 pacientes, pues conseguimos significación estadística en la glutamil aminopeptidasa y en la dipeptidil, pero a expensas de los estadios más avanzados, estadios 2 y 3, cuando podemos opinar que quizá haya ya una necrosis tubular aguda establecida. Aquí el área abajo de la curva de la glutamil aminopeptidasa en los estadios 2 y 3 más avanzados, de nuevo, manteniendo una buena especificidad de un 86, pero aumentando bastante la sensibilidad con respecto a los criterios Hacking. Aquí vemos la caída del filtrado glomerular a los 6 y a los 12 meses en el grupo de los pacientes que presentaron fracaso renal agudo respecto a los que no. Y un poco aquí el objetivo de este trabajo, que como todos esperamos, el pronóstico es bastante peor en los pacientes que presentaron el fracaso renal agudo, aumentando la necesidad de diálisis de un 0 a un 16%, aumentó la estancia en UCI, las hospitalizaciones posteriores, los eventos cardiovasculares y la tasa de éxito aumentó de un 0 a un 21%. Como conclusiones, la combinación del aumento de la creatinina sérica con la albuminuria fue el marcador con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico temprano del fracaso renal agudo, cuando se incluyen los pacientes de manera indiferenciada en estadio 1, 2 y 3, aumentando la sensibilidad diagnóstica más de 6 veces con respecto a los criterios Hacking. Las aminopeptidasas aumentan la sensibilidad y la especificidad diagnóstica de los estadios 2 y 3 más avanzados, ya que ningún paciente cumplía los criterios Hacking para ser diagnosticado en el momento del ingreso en la UCI. Mientras que la glutamil aminopeptidasa presentaba una sensibilidad del 75%, manteniendo la especificidad por encima del 86%. Y se encontraron correlaciones predictivas estadísticamente significativas para el aumento máximo de creatinina sérica, en el caso de las 3 aminopeptidasas, siendo mayor el de la glutamil, mientras que en el resto de marcadores no se correlacionaba con el aumento de creatinina. Y muchísimas gracias, y gracias al resto de compañeros que han formado parte de este estudio también. Muchas gracias, doctora Perita, y enhorabuena por este trabajo en pacientes muy susceptibles de presentar fracaso renal agudo. ¿Alguna pregunta en la sala? Si nadie se anima, yo sí querría. Me preguntaba qué habéis concluido, como qué aportan las aminopeptidasas respecto a biomarcadores más clásicos ya conocidos. Me imagino que tenéis algún... No solo adelanta el diagnóstico precoz, como el resto de biomarcadores, sino que también podrían hablar de un peor pronóstico porque se elevan, o por lo menos nuestros resultados, en estadios más avanzados del fracaso renal agudo. Entonces, tanto el diagnóstico precoz hablaría de un peor pronóstico, y a lo mejor incluso el tratamiento podría ser un poco más intensivo en este tipo de pacientes que tuvieran elevación de las aminopeptidasas. De acuerdo. Pues gracias y enhorabuena por la presentación. ¿Alguna otra pregunta? En el mismo sentido, más o menos, que lo que has preguntado. En tiempo, en correlación,
alguna de ellas se adelanta, porque has mostrado el día 1, el 2, el 3, el 4 de la creatinina sérica, al fin y al cabo, eso y la microalbuminuria, aunque no lo estés correlacionando, es lo que usas clínicamente. ¿Alguna de las enzimas se adelanta un poco? ¿Habéis mirado, por ejemplo, si en las primeras, o sea, en tiempo, para que te sirva, además de como has marcado para la evolución, como un diagnóstico más precoz de lo que va a pasar? De manera más precoz sí se adelantan, como los... Con respecto a la creatinina y a la microalbuminuria, te digo, ¿eh? Esa comparación en concreto creo que no la hemos hecho con respecto de los marcadores, con respecto a las aminopeptidasas, con respecto A los clásicos. a los clásicos, a la albuminuria y a la creatinina. Yo eso creo que no lo hemos hecho. No sé si Antonio quiere decir algo. Ten en cuenta que todas estas determinaciones son al inicio, es decir, ¿qué ventaja puede tener, como ha dicho la doctora? Es que al inicio, si tienes alto esto, posiblemente ya esos tienen ya necrosis tubular, que no está detectada todavía en la creatinina, pero ya la van a tener. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque están todas hechas al inicio, o sea, no es que están hechos, que sirven de evolución después, porque las seguimos midiendo, pero que ya al inicio están elevadas, porque estas que hemos presentado es al inicio. Y puede que al inicio la creatinina, como has visto en el grupo 3, empieza a elevarse el tercer, cuarto día, pero al inicio puede que esté discretamente elevada. El momento del ingreso en la UCI. Claro, se recoge en el momento del ingreso, que la creatinina todavía no había subido en el momento del ingreso. Sí, sí, eso aumentó en el momento del ingreso, la creatinina era normal en el momento del ingreso, aumentó. Eso. Sí, sí. No, yo decía la comparación con la albuminuria, digo exactamente. Vale. Muy bien, pues vamos muy bien de tiempo. Gracias por ajustaros al tiempo. A continuación nos presentan un trabajo también colaborativo entre el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y el Departamento de Química en Ciencias Farmacéuticas de la Complutense de Madrid, titulado Desarrollo de una nanoterapia con el inhibidor de proteínas BET-JQ1 para bloquear el daño renal inducido por isquemia reperfusión. Tiene la palabra la doctora María Laura Sainz. Adelante. ¿Funciona el...? Debería. Tenemos aquí al técnico que ha hecho un buen trabajo antes de que llegáramos. El punto. A ver. Ahora sí, perfecto. Bueno, creo que has dicho Universidad Complutense de Madrid. Pues eso es un... Sí. Bueno, ya por la... Vale, correcto, sí, bueno. Es que trabajo en el Laboratorio de Inmunología Translacional del Instituto de Salud Sanitaria del Principado de Asturias. Bueno, quería decir antes de comenzar que los datos que iba a presentar, ha habido un cambio en el contenido de la charla, porque iba a presentar datos relativos al desarrollo de una nanoterapia y nos han recomendado que, como está en fase de solicitud de una patente, no difundir los datos todavía y por si esto podía interferir en el proceso. Entonces, agradezco a la organización que nos haya dejado cambiar el contenido de la charla y que en esencia es lo importante, ¿no? Porque el desarrollo de esas nanopartículas se basa en lo que os voy a contar a continuación, que es que el inhibidor de proteínas BET-JQ1 bloquea el daño renal inducido por isquemia reperfusión. Durante el daño renal agudo por isquemia reperfusión se va a producir una disminución en el aporte de oxígeno y nutrientes y un deterioro en la eliminación de los desechos del metabolismo renal, ¿no? Lo que va a provocar un aumento del daño renal, ¿no? Una gran inflamación, un gran daño tubular y un daño vascular y muy importantes. Las células epiteliales del epitelio tubular van a sufrir apoptosis y necrosis, pérdida de desestructura del borde del cepillo y una pérdida de la polaridad, y el daño en los vasos sanguíneos va a provocar un aumento de la permeabilidad, así como de la adhesión leucocitaria, entre otros efectos. Este daño se puede reparar, pero si los mecanismos de reparación resultan insuficientes o el daño es muy severo, estos mismos mecanismos de reparación pueden generar a su vez la progresión de procesos que pueden agravar aún más el daño, ¿no? Que es, por ejemplo, una cronificación de la inflamación con una gran liberación de citoquinas proinflamatorias y factores profibróticos,
las células del epitelio tubular sufren una parada de su ciclo celular y adquieren un perfil senescente. Y en cuanto al daño vascular que os comentaba anteriormente, pues puede provocar finalmente una pérdida sostenida de densidad capilar que hace que se produzca una hipoxia crónica e hipertensión. Estos procesos están íntimamente relacionados entre sí y de manera conjunta pueden dar lugar al desarrollo de fibrosis que en último término puede llevar a una enfermedad renal crónica. Cuando tras la isquemia, las células del tejido renal van a desencadenar una serie de mecanismos adaptativos para hacer frente al daño, ¿no? Uno de estos mecanismos es la activación de la respuesta la ruta de respuesta a proteínas mal plegadas. A partir de ahora la llamaré UPR, del inglés Unfolded Protein Response. Y esta ruta está mediada por 3 proteínas que se encuentran en la membrana del retículo endoplásmico, que son IRE1, PERC y ATF6, que durante un proceso isquémico, por ejemplo, que hay una gran acumulación de proteínas mal plegadas en el lumen, van a sensar este aumento de proteínas mal plegadas y van a activar a sus factores de transcripción downstream, ¿no? Que son XBP1, ATF4 y ATF6 nuclear. Por lo que la activación de esta ruta resulta imprescindible para las células para poder responder ante la pérdida de homeostasis proteica. Sin embargo, se ha visto que una activación, si el daño es muy severo o prolongado del daño, se puede producir una activación maladaptativa de esta ruta que lleva a la muerte celular y que puede resultar pues, tóxica y perjudicial en último término, ¿no? Este aumento maladaptativo de la ruta de UPR se ha visto implicado en diferentes patologías renales, no solo en isquemia reperfusión, sino en otras como la nefropatía diabética, hiperluxaluria, entre otras. Por ello, modular esta ruta resulta una diana muy interesante para aliviar las diferentes patologías renales. Una manera de regular la transcripción génica es a través de mecanismos epigenéticos, ¿no? Como son los modulados por las proteínas BET. Estas proteínas van a reconocer residuos acetilados en las colas de las histonas, de tal manera que esto les va a permitir reclutar complejos proteicos remodeladores de la cromatina, para así, en un segundo paso, poder interaccionar con la maquinaria transcripcional y inducir la transcripción génica. Hasta la fecha se han desarrollado diferentes inhibidores de esta ruta, de estas proteínas, como es el JQ1, que es uno de los más efectivos. Este es un inhibidor competitivo y tiene mayor afinidad por BRR4, que a su vez debe decir que es la más constitutiva en las células y la que tiene un papel más relevante en nuestro contexto. Estos inhibidores se ha explorado su papel mucho en procesos tumorales, sin embargo son más recientes los trabajos que hablan de su papel en el daño renal. En este sentido, trabajos realizados en nuestro grupo, así como en otros grupos de investigación, han demostrado cómo estos inhibidores de proteínas BET pueden frenar procesos clave en la patología renal, como es la infiltración inflamatoria, la diferenciación y expansión de células Th17 y la fibrosis. Sin embargo, el papel, su potencial, ¿no? para frenar procesos que se desencadenan en las fases iniciales del daño, todavía, como en un daño renal agudo, pues todavía está por esclarecer. Por ello, en el laboratorio decidimos explorar el papel de las proteínas BET en la activación de esta ruta de UPR, para lo cual activamos esta ruta in vitro en las células de epitelio tubular HK2 y activamos esta ruta pues, con inductores químicos como es la tapsigargina o de manera más fisiológica a 12 horas de hipoxia. Lo que observamos fue que tras el tratamiento con JQ1 disminuían tanto a nivel de expresión como a nivel de proteína los genes de ATF4 y XBP1, no encontrando diferencias en la tercera de las rutas controlada por ATF6. Además, demostramos mediante ensayos de inmunoprecipitación de cromatina o CHIP la unión de BRD4 a los promotores tanto de ATF4 como de XBP1 y la inhibición de la unión a estos promotores tras la adición de JQ1. Como podéis ver, indicado con la flecha verde, menor reclutamiento de BRD4, también de la RNA polimerasa 2, que se encarga de la transcripción génica, así como de los niveles de las histonas H3 y H4 acetiladas. Cuando realizamos el modelo de isquemia reperfusión bilateral de 45 minutos, detectamos este aumento de ATF4 y XBP1 en los ratones isquémicos y, de manera acorde con los resultados in vitro, su disminución tras el tratamiento de los animales con el inhibidor JQ1. El JQ1 se inyectó a 1 hora
tras la reperfusión y a una dosis de 100 miligramos kilo. Detectamos menores niveles a nivel transcripcional y proteico y además demostramos también que BRD4, o sea, por ensayo de inmunohiperactivación de cromatina, que esta unión también ocurría en vivo en este modelo de daño y que se veía disminuido con JQ1. Además, de manera concordante, detectamos menores niveles de marcadores de daño renal, KIM bien egal, en los ratones tratados con JQ1, menor de infiltrado inflamatorio y daño tubular, como podéis ver en las imágenes de PAS, no sé si se ve con mucho aumento, y también detectamos menores niveles de nitrógeno ureico y creatinina en el suelo de los animales tratados con el inhibidor. A continuación, realizamos una delección génica de XBP1-TF4 en la línea celular HK2 mediante la técnica CRISPR-Cas9 y realizamos estudios de secuenciación de genoma completo mediante RNA-seq. De esta manera, establecimos una firma de genes dependientes de XBP1 y vimos que había una respuesta, que estos genes estaban mediando en la respuesta temprana para restaurar la homeostasis proteica en el retículo endoplásmico. De manera llamativa, vimos cómo la mayoría de los genes que dependían de ATF4 también lo hacían de XBP1. Y estos genes estaban implicados en procesos inmunes, inflamatorios y apoptóticos. Sí, esta es la última. Realizamos, por último, un estudio de RNA-seq en células HK2 control tratadas con tapsigargina para inducir UPR y en presencia o ausencia de JQ1 para ver qué genes eran los que estaban disminuidos por la acción del inhibidor, ¿no? Hicimos una comparativa de estos genes con los genes de las firmas que os he contado en la diapositiva anterior para ver exactamente cuáles dependen de cada ruta. Y detectamos de manera importante que justo los genes que están disminuidos por la acción del inhibidor tienen que ver con el par, los genes del par ATF4 y XBP1, que son genes implicados en procesos más patológicos, ¿no? de activación maladaptativa de la ruta de UPR. Y sin embargo, no vimos diferencias en los genes de respuesta adaptativa o de sobrevida que dependen exclusivamente de XBP1. Por último, simplemente como conclusión, a modo de esquema, la inhibición farmacológica de JQ1, de BRD4 por JQ1, es capaz de inhibir estos procesos maladaptativos que se desencadenan en un proceso renal agudo, como es la isquemia reperfusión, con lo cual puede tener importantes implicaciones terapéuticas. Y nada, agradecer a mi compañera, sobre todo Paula Díaz Bulnes y a Beatriz Flores Álvarez, que son las que se han encargado más de esta parte del trabajo. Y a todos por vuestra atención. Pues muchas gracias, doctora Sainz, por intentar hacer comprensible un trabajo complejo en una sala llena de nefrólogos que la mayoría no nos dedicamos a las nanopartículas y lo ha intentado resumir de una forma clara. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Yo sí me pregunto si vais a continuar en esta línea de trabajo y cómo de cerca tenéis la aplicación práctica. Justo quería contar al final que, bueno, que este fármaco presenta cierta toxicidad y eran los datos que yo quería traer, que os contaba al principio, de una nanoterapia, porque ahora lo que estamos intentando en el laboratorio es encapsularlo en nanopartículas para bajar esta toxicidad, mejorando la captación en el riñón y así poder disminuir las dosis mínimas efectivas para aliviar el daño. Justo eso era el resumen que habíais mandado y era lo que parecía más atractivo, ¿no? Claro. Que era disminuir la toxicidad del fármaco. Bueno, pues ya nos lo cuentas en el siguiente congreso. ¿No hay nada más? Pues nada, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación, MIR 218-5P y MIR 181A-5P como posibles dianas terapéuticas contra el daño renal inducido por hemólisis intravascular. Presenta el doctor Gallego Mateos, de Fundación Jiménez Díaz, Servicio de Nefrología y Fisiopatología de Daño Renal y Vascular, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, junto con el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Adelante. Sí, hola, buenos días. Yo está claro que no soy Sandra.
Entonces, primero es excusarla, que no ha podido venir al Congreso y mostrar sus resultados. Yo voy a hablar del papel de dos mirnas que están relacionados, o creemos que están relacionados en la enfermedad renal asociada a hemólisis intravascular. Nuestro grupo está trabajando desde hace algunos años en el papel tóxico de la acumulación de hemoproteínas a nivel del riñón, y estamos trabajando en determinados contextos que provocan esta acumulación de hemoproteínas, como puede ser la acumulación de hierro asociado a la acumulación de glóbulos rojos enteros, que esto es un proceso que sucede en la hematuria glomerular, que está presente en muchísimas enfermedades glomerulares o procesos asociados a mala anticoagulación. Luego también estamos trabajando con el papel tóxico de la hemoglobina asociada a hemólisis intravascular, lo que da lugar y origen a la hemoglobinuria. Y por último, la radiomielisis. Lo importante es comentarles que en todos estos procesos, esta acumulación patológica de hierro provoca fracaso renal agudo y, sobre todo, a largo plazo, una progresión patológica hacia enfermedad renal crónica, los cuales ambos procesos están asociados a una alta mortalidad. Fisiopatológicamente, ¿cómo sucede este mecanismo? Pues lo que se ha descrito hasta ahora es que la acumulación de hemoglobina o hierro principalmente tiene como diana celular la célula tubular, y una vez que se captan estas moléculas ricas en hierro, la hemoglobina, la mioglobina, en este contexto de daño se producen procesos asociados a estrés oxidativo, daño mitocondrial, apoptosis, fibrosis, pero está claro que tiene que haber muchas más respuestas implicadas en esta alteración del daño, porque inhibiendo algunos de estos mecanismos no conseguimos revertir la severidad del daño y, por supuesto, la progresión hacia enfermedad renal crónica. Entonces, en este trabajo nos planteamos analizar qué papel podían tener a lo mejor los mirnas. ¿Y qué son los mirnas? Pues los mirnas son RNA monocatenarios de en torno a 21 o 25 nucleótidos que son capaces de regular la expresión génica, ya que son capaces de interactuar con ARN mensajeros de muchísimas genes implicados, muchos de ellos en el desarrollo de la enfermedad renal. Entonces nosotros nos planteamos analizar si realmente había mirnas que pudieran estar relacionados en este daño asociados principalmente, en este caso, a la hemólisis intravascular. Pues para intentar responder a estas preguntas, primero desarrollamos un modelo, es el mismo modelo que ha comentado anteriormente Cristina, y es un modelo de hemólisis intravascular, pero que nosotros lo que hacemos es lisar los glóbulos rojos con una droga que se llama fenihidracina, y esta lisis provoca en muy poquito tiempo, en menos de 72 horas, fijaros por ejemplo aquí cómo están los riñones, están muy oscuros, este es el hierro que se está acumulando, y este es el aspecto que tienen los sueros de estos ratones, están totalmente hemolizados. Lo importante es que en este contexto de daño se produce un fracaso renal muy agudo, muy severo, con muchísimos mecanismos asociados a inflamación, a estrés oxidativo, a muerte celular. Y entonces nos planteamos, puesto a buscar mirnas, hicimos una especie de búsqueda previa y analizamos mirnas que pudieran estar interaccionando con proteínas claves en el proceso del catabolismo del hierro. Entonces, una de estas proteínas es la hemosigenasa 1, que la tenéis aquí descrita, que es la enzima que es capaz de catabolizar el grupo hemo a monóxido de carbono, biliverdina y hierro, y para intentar detoxificar este exceso de hemo que es prooxidante y muy tóxico a nivel del riñón. Entonces prestamos atención en un mirnas que se llama el mirnas 218, y este mirnas es capaz de interactuar con el ARN mensajero de la hemosigenasa 1, y además sabemos que este mirnas se encuentra presente en células renales, como por ejemplo pueden ser las células tubulares o los podocitos. Entonces lo que hicimos fue hacer un estudio para intentar ver si este mirnas estaba sobreexpresado en el momento agudo de la lesión, y como veis aquí, pues se incrementa significativamente con respecto a los ratones sanos, y además veíamos que en este contexto de daño la hemosigenasa 1, como cabía de esperar, también se encontraba aumentada. Y lo interesante era esto, es que la expresión de ambos, tanto del mirna como de su target, la hemosigenasa 1, correlacionaban de forma clara. En este contexto de daño, claro, hay muchísimas células que se ven influenciadas o atacadas por este grupo hemo. Entonces lo que quisimos ver es si realmente este mirnas era específico de las células tubulares, que como he dicho anteriormente son las dianas principales en este contexto de daño. Entonces hicimos estudios en cultivo, en la línea celular HK2, y a las cuales estimulamos con el grupo hemo, que es un poco el agente que promueve este tipo de daño. Entonces, como veis aquí, en estas células tubulares, la exposición al grupo hemo pues incrementaba de forma significativa la expresión del mirnas 218, y a su vez de la hemosigenasa 1, que es un poco el target de este mirnas, como he comentado anteriormente. Luego también quisimos analizar otro mirnas, que para nosotros pensamos que también puede jugar un papel muy clave en este contexto de daño, que es el mirnas 181. Este mirnas tiene como una de sus principales dianas CD163, y CD163 es hasta ahora el único receptor que es capaz de captar el exceso de hemoglobina a nivel tisular.
sea, está presente en macrófagos de tipo M2 y estos macrófagos son capaces de captar el binomio de hemoglobina-aptoglobina y de retirar esa hemoglobina que se está acumulando a nivel del riñón. Miramos la expresión de este Mirna en nuestro tejido, repito, a 3 días, en el momento muy agudo, y vimos que había un aumento de expresión muy significativa. Pero no encontramos ningún tipo de cambio en la expresión de CD163. Entonces lo que pensamos es que a lo mejor, además de los macrófagos, este Mirna se puede encontrar en otras células renales. Y nos planteamos pues, mirar qué pasaba en la célula tubular. Y identificamos que este Mirna sí que se encontraba aumentada cuando poníamos a las células tubulares en presencia de este grupo hemo. Como he dicho al principio de la charla, en el fracaso renal agudo hay un proceso también de mala respuesta adaptativa que puede llegar a provocar enfermedad renal crónica. ¿Y esto realmente qué es lo que es? Es que tras un fracaso renal agudo hay muchos pacientes que van a recuperar la función renal a largo plazo y no va a haber ningún problema, pero hay muchísimos casos en los que los pacientes no evolucionan bien y progresivamente empiezan a perder la función renal. Y es más, muchos de esos pacientes tras el fracaso renal agudo nunca jamás llegan a recuperar la función renal previa. Entonces, está claro que es muy importante identificar biomarcadores o moléculas que puedan intentar explicar y anticipar qué personas son las que van a evolucionar de forma mala y van a recuperar y no van a ser capaces de recuperar esa función renal previa. Entonces pensamos qué pasa con los Mirnas en este contexto de daño crónico. Entonces lo que hicimos fue es un modelo progresivo en el cual provocamos hasta 4 tipos de fracasos renal agudos en un mes en estos ratones. Y vimos que Mirnas se estaban expresando. Entonces, bueno, aunque sea un mes, fijaros aquí cómo están de nuevo los riñones, están se encuentran enriquecidos en hierro de forma muy clara y veis cómo hay un proceso de respuesta maladaptativa, vemos un aumento de la respuesta fibrótica, se incrementan marcadores de daño tubular como KIM1, ENGAL, pero lo importante es que en estas fases crónicas, como veis aquí, hay una pequeño, no llega a ser significativo, pero la función renal ya se ha restablecido. O sea, aquí no estamos viendo las consecuencias agudas, estamos viendo las consecuencias a largo plazo, cuando la función renal más o menos se ha recuperado de forma casi total. Entonces, en este contexto crónico, volvimos a analizar la expresión de los Mirnas que he comentado al principio. Y de forma lógica vimos que el Mirna 218 estaba aumentado, también aumentaba la homogeneasa 1 y observamos correlación entre ambas moléculas. ¿Qué pasaba con CD163 aquí? Pues en este tipo de daño sí que veíamos macrófagos. Hay muchísimos macrófagos infiltrando a nivel tisular y sí que observamos que el Mirna 181 estaba aumentado a nivel crónico y también estaba aumentado la expresión de este marcador de CD163. Y aquí sí que interaccionaban en la fase crónica y correlacionaban de forma directa. Pues y como conclusión entonces de estos trabajos podemos decir que por primera vez en estos contextos de daños hemos mostrado en este trabajo que tanto el MIR 181 como el 218 se encuentran presentes y además creemos, aunque todavía tenemos que seguir trabajando en esta línea, que pudieran ser posibles dianas terapéuticas en las fases agudas y tal vez intentar que podamos jugar un papel muy importante en las fases crónicas. Y sobre todo podría ser que pudieran jugar un papel en la regulación a nivel de sus moléculas clásicas como CD163 y homogeneasa 1, pero también es cierto con los resultados que he comentado anteriormente que puede haber otros candidatos y otras moléculas sobre las cuales también pueden interactuar, ya que vemos resultados positivos, por ejemplo las células tubulares. Y nada, pues muchísimas gracias. Ella es Sandra, ¿vale? El resto del equipo que ha trabajado en este trabajo y eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, enhorabuena por esta línea de investigación. Yo creo que hemos estado en distintas ponencias que se han presentado resultados y es muy interesante. ¿Alguna pregunta? Bueno, felicidades por el trabajo. Una pregunta basada absolutamente en mi ignorancia. La mioglobina también contiene grupo hemo. ¿Vuestro modelo o existe algún modelo experimental en el que esto sería aplicable en la rhabdomiólisis? Sí, de hecho lo hacemos en el laboratorio, es el modelo de rhabdomiólisis y lo que hacemos es inyectar en la extremidad inferior del ratón, le inyectamos glicerol al 50% y por osmosis rompemos las células musculares y se ve la mioglobina. Y también vemos un poco el mismo tipo de daño. Es un poco diferente porque es cierto que la severidad del daño es mucho mayor y en muchísimo menos tiempo que en comparación con este modelo de hemólisis, pero muchas de las vías entre ambos modelos son compatibles y comparables.
Juan, muy claro, muchas gracias. De nada. ¿Sabes si estos Mirnas, al final has hecho una diapositiva muy clara de qué le pasa a muchos fracasos renales agudos? Algunos toda la vida creímos que se quedaban ahí, que como normales, sino, aparte de estos, del modelo en hemólisis, ¿sabes si estos Mirnas son capaces de detectar en otras causas de fracaso renal agudo algún cambio importante? No que o que lo hayáis hecho vosotros o otros grupos, porque... Sí, en otro tipo de daños sí que también se le ha identificado, y por eso un poco, sobre todo a nivel inflamatorio y a nivel de estrés oxidativo, porque ya te he dicho que como targetean el CD163 y la hemosigenasa 1, como estas moléculas se encuentran presentes en muchísimos tipos de daños, pues también se encuentran activados. Pero sí que es verdad que no existen muchos datos a nivel de su regulación en otros tipos de procesos que también a nosotros nos están interesando muchísimo. O sea, queremos ir un poco más allá. Hemos puesto a buscar Mirna, si tú no haces un RNA-seq previo, que es un poco lo que suele hacer mucha gente, es como vamos a buscar, miramos y lo que salga salió. Pescar, ¿no? Entonces nosotros, puesto a empezar este tipo de trabajo, que tampoco teníamos mucha experiencia previa en el grupo, en trabajar con Mirna, quisimos en una primera fase ir buscando targets más o menos que jugaran un papel clave en procesos fisiopatológicos que en nuestros modelos sí que actúan. Entonces empezamos a ver si estaban activados o no, y ahora queremos ir un paso más allá, intentar ver por nuevas moléculas, nuevas interacciones. Rápida de decir, bueno, esto va a ir mejor, va a ir peor, porque al final es lo que más vemos, o sea, y es el que te interesa sacarlo rápido, ¿no? Claro, de hecho, estamos haciendo ahora estos fracasos agudos que lo hacemos como a 72 horas, ya sabemos que el daño está instaurado, está como muy activo todo el proceso, pero en los últimos meses hemos hecho modelos muy agudos, a 1 hora, 3 horas, cuando todavía no hay cambios a nivel de creatinina, y sí que a nivel tisular, como tenemos acceso a las muestras, estamos viendo qué está pasando. Entonces ahí sí que sería interesante medir estos Mirna y ver en qué momento exactamente pues, se encuentran activados. Y ahí, pero todavía no nos da tiempo a hacerlo. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias. Damos por concluida la estupenda ponencia. Y en el quinto trabajo de la mañana vamos a salir un poquito del laboratorio y vamos a escuchar a la ponencia titulada Sistema informático de alerta creatinina en el paciente hospitalizado, un primer paso en la prevención con el código AKI. Y le escuchamos al doctor Romero, que viene en lugar del doctor Graterol. Muchas gracias. Sí, que viene del hospital de Germain Trias. Primero, disculpar a mi compañera, la doctora Fretzia, que no pudo estar acá con nosotros por problemas familiares. Pero bueno, voy a intentar defender un poco nuestra postura de un tema que nos parece muy interesante, y es la prevención de la lesión renal aguda, ¿no? Yo creo que todos tenemos claro que ese es un medical need dentro de la nefrología y dentro de la medicina en general, ¿no? Y es que definitivamente tenemos claro que la lesión renal aguda es frecuente en nuestros pacientes ingresados, no solamente en la planta de nefrología, sino en cualquiera de las plantas de hospitalización. Cada vez vemos la importancia de utilizar sistemas de alerta temprano que nos avisen cuando se eleva la creatinina para poder intervenir precozmente antes de que se presenten formas más avanzadas de la enfermedad. Nosotros, en nuestro hospital se desarrolló un sistema de alerta de creatinina que avisa cuando se ha elevado la creatinina más de 0,3 miligramos decilitro en 48 horas o más de 1.5 veces el valor basal, siguiendo las guías CADIGO. Y el objetivo de este estudio fue pues analizar esos datos, ¿no? de las altas que teníamos, de las altas hospitalarias que teníamos, pues saber cuántos cumplían de esas altas los criterios de CADIGO para definir la lesión renal aguda. Sabemos que más o menos 1 de cada 5 pacientes adultos ingresados hace una lesión renal aguda hospitalizado, y este es un problema muy importante porque sabemos que también aumenta el tiempo de estancia hospitalaria y aumenta los costes relacionados a la hospitalización. Y sabemos que la epidemiología de la incidencia de la lesión renal aguda no es la misma en la UCI que en la planta de medicina interna, que en la planta de nefrología, que en la planta de neurología, cambia dependiendo de cada unidad. Pero también tenemos claro que los pacientes que tienen lesión renal aguda, y especialmente pacientes que tienen lesión renal aguda hasta grado 2-3, pues se mueren más, ¿no? Se mueren más que los que no tienen lesión renal aguda o los que hacen formas menos severas de la lesión renal.
Entonces, como les decía, hicimos un estudio descriptivo unicéntrico en un hospital terciario, incluimos todas las altas de pacientes en los años de 2019, 2020 y 2021, es decir, en total pudimos obtener información de 60.002 altas que se dieron en esos 3 años. Excluimos los pacientes ingresados en nefrología, pues para intentar tener la mayor información sobre la lesión renal aguda del paciente hospitalizado. También excluimos pacientes de unidades de cuidados críticos. Insisto que nos interesaba enfocarnos mucho más en la hospitalización, ¿no? En los pacientes que muchas veces no tenemos muy en cuenta, y obviamente excluimos pacientes que tenían estadios avanzados de la enfermedad renal crónica, que tenían estadio 5, y obviamente aquellos que estaban en diálisis. E incluimos las altas de aquellos pacientes que cumplían los criterios que les había mencionado previamente, que son los criterios de las guías CADIGO. Este es el sistema de alerta informático de creatinina. Lo que nos dice es en tiempo real, si puedo mostrarles, lo que nos dice es en tiempo real, no sé cómo se los muestro, pero bueno, aquí se los muestro. Lo que nos dice es en tiempo real la planta en donde está el paciente, la cama, la localización exacta, y podemos saber qué paciente es el que ha elevado la creatinina cumpliendo los criterios CADIGO. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que de esas 60.000 altas que se dieron, pues 7.751 registros cumplían los criterios de inclusión, y si quitábamos 2.313 pacientes que se excluían del análisis, que eran los que estaban en la planta de nefrología, en las unidades de críticos, pues nos quedaban en total 5.438 pacientes, es decir, 9,1% de esos 60.000 pacientes pues cumplían criterios de lesión renal aguda con las guías CADIGO, 32% en el año 2019, 32,7% en el año 2020 y 34,7% en el 2021. La estancia media de esos pacientes fue más o menos de 16,97 días. La creatinina basal al momento de diagnóstico, la creatinina basal de estos pacientes era 1,88 miligramos de decilitro, y la máxima creatinina que llegaron a tener fue una media de 2,7 miligramos de decilitro. La creatinina en alta de estos pacientes, y eso es muy importante, muchos de nuestros pacientes que hacen lesión renal aguda se van sin recuperar de forma adecuada la función renal, y eso sabemos que en términos de progresión a enfermedad renal crónica y necesidad de diálisis pues es muy importante. Como les decía, pacientes que cumplieran el criterio 1, es decir, que elevaran más de 0,3 miligramos de decilitro, eran 2.713 pacientes, y los que elevaban más de 1,5 veces el valor basal de la creatinina eran 4.988 pacientes, y no había diferencias estadísticamente significativas, no veíamos en estos dos grupos. Y lo que veíamos era esto, ¿no? Que la lesión renal aguda estadio 1 pues era la más frecuente que tenían estos pacientes, seguida por la estadio 2 y la estadio 3, que es un poco lo que sabemos de la epidemiología mundial. Y esto es lo que nos parecía más interesante, ¿no? O sea, simplemente ver que los pacientes que tenían una lesión renal aguda estadio 1 se morían 2 veces más que los pacientes que no tenían lesión renal aguda, y los pacientes que tenían lesión renal aguda estadio 3 pues se morían pues casi 3 veces más o 4 veces más que los pacientes que no tenían lesión renal aguda. Y cuando esto lo poníamos en una gráfica de supervivencia, pues nos confirmaba lo que veíamos, ¿no? Que estadísticamente, significativamente, se mueren más los pacientes que tienen lesión renal aguda estadio 2 y estadio 3. ¿Y por qué fue importante esto para nosotros? Pues uno, para entender la epidemiología de nuestra institución. Yo creo que los hospitales tenemos que empezar a entender cómo es la epidemiología, cómo es la idiosincrasia de la lesión renal aguda en cada institución, porque seguramente en cada una será particular, pero lo más importante es que nos ayudó a decirle a la gerencia de nuestro hospital que necesitábamos recursos para empezar a prevenir la lesión renal aguda, no cuando la creatinina se eleva, porque ahí ya seguramente llegamos tarde, sino cuando la creatinina es normal, ¿no? Y propusimos un sistema informático que se llama el código ACI. El código ACI lo que busca es detectar los pacientes que tienen un riesgo de hacer lesión renal aguda, basado en un concepto muy interesante que es la visión multiparamétrica del ACI, que incluye factores de riesgo de progresión, entender cuál es el escenario clínico del paciente, hacer exploración física, incluyendo el point of care ultrasonography, que yo creo que cada vez me van a escuchar la importancia de esto, e incluyendo biomarcadores de estrés tubular agudo, como nosotros utilizaremos el producto del inhibidor tisular de la metaloproteinasa 2 y el factor de crecimiento similar a la insulina 7. Y finalmente poder intervenir en aquellos pacientes que desarrollan lesión renal aguda. Y eso es todo. Muchas gracias. Magnífico.
Muchas gracias, doctor Romero. ¿Alguna pregunta en la sala? Hay 2 preguntas. Les ruego sean muy concretas porque vamos justitos de tiempo, por favor. Es muy sencilla. Felicidades, Gregorio, por el trabajo. La pregunta creo que es obligada. ¿Tienes algún dato de follow-up de estos pacientes a largo plazo? De la primera parte que analizamos, sí, pero esos datos los tenemos que terminar de analizar porque des en cuenta que nosotros estamos analizando altas, ¿no? Entonces hay mucho riesgo de malinterpretar esos datos y creemos que es importante depurar bien la información respecto al diagnóstico de la lesión y a la progresión de la enfermedad renal crónica, pero date cuenta que ya se van a la casa con 2 miligramos de cilindro de creatinina, ¿no? Perdón, había preguntado yo. Me sumo a las felicitaciones, una pregunta muy concreta. ¿Cómo estimabais la creatinina basal? La creatinina basal la estimamos como recomienda el grupo ADKI, ¿no? Que es la creatinina 3 meses antes del ingreso, entre 3 a 6 meses antes del ingreso en una situación de estabilidad. No era un año, de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses antes, es lo que recomienda el grupo ADKI, ¿no? Estaban hospitalizados y que no tuvieron aumento de creatinina comparado con los 10.000. ¿Miraste la edad media de los 2 grupos? ¿Te acuerdas? En este momento el dato exacto no me acuerdo, pero sí que era más la edad, obviamente, de los pacientes en el grupo que habían hecho lesión renal aguda que en el otro grupo, pero el dato exacto no lo tengo, desde luego. Esto va un poco en línea en lo que estuvo hablando de las RICOR 2040 Alberto los otros días. Es decir, está claro que de alguna manera, para buscar grupos de riesgo y grupos de riesgo con mayor edad y envejecimiento, pues en esta población claramente excluidos los renales, ahí encuentras en el código aquí incluimos como lo que hacemos es valorar los factores de riesgo de progresión. Edad mayor de 65 años lo incluimos como un factor de riesgo, o sea, el médico en sus pacientes que tenga el internista, geriatra o lo que sea, que tenga un paciente con más de 65 años, lo checa en un checklist que tenemos y esto nos predice el riesgo que tiene desarrollar la lesión renal. Sí, yo quería una pregunta muy rápida, Gregorio, en relación con lo que ha dicho el doctor Manrique. Has comentado un porcentaje importante de pacientes que se van de alta con la creatinina de 2. Parece que hay que implementar algún tipo de seguimiento, ¿no? Eso es un volumen de pacientes muy importante. Sin duda, así como es importante, en mi opinión, prevenir la aparición de la lesión renal, es importante que tengamos una consulta monográfica de seguimiento de la lesión renal, ¿no? Porque estos pacientes muchas veces los citamos a los 6 meses o al año y pues son pacientes que se pierden y son pacientes que vamos a tener después en las salas de diálisis, en peritoneal o trasplantados. O incluso más o mejor relación con atención primaria, porque a lo mejor no se han ido recuperados, pero se van a recuperar a la semana o 10 días. No todos los tenemos que acaparar, es mi opinión. Un apunte. Sabemos hoy en día que el late recovery, es decir, aquellos pacientes que se demoran en recuperar la función renal más de 7 días, la posibilidad de progresión es muy alta y la posibilidad de morirse también es muy alta, ¿no? O sea, 7 días yo creo que es como el tiempo en que tenemos que estar checando si nuestro paciente está recuperando o no. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente comunicación. Glucosuria renal como marcador diagnóstico para nefritis tubulointersticial aguda en el fracaso renal agudo. El primer autor, entiendo que es la doctora Landaluce Trisca, que va a presentar del Servicio de Nefrología Hospital Universitario Fundación de Alcorcón de Madrid. Buenos días a todos. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Como todos sabemos, la nefritis tubulointersticial aguda es una de las causas más frecuentes de fracaso renal agudo. En esta entidad se produce una inflamación intersticial que implica una infiltración del epitelio tubular por células inflamatorias y en este contexto algunos autores han descrito que podría haber una disfunción tubular. Esto clínicamente se puede expresar en el urianálisis como glucosuria, leucocituria, microhematuria y proteinuria tubular. El objetivo de nuestro estudio fue determinar el valor predictivo de la glucosuria para nefritis tubulointersticial aguda ante un fracaso renal agudo. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo de todas las biopsias renales realizadas en nuestro centro entre mayo de 1998
y diciembre de 2021. Incluimos a todos los pacientes cuyas biopsias se realizaron en el contexto de un fracaso renal agudo y excluimos a los pacientes con otra indicación para la biopsia renal, diabetes mellitus, glucemias mayores de 120 en el momento de la recogida del urianálisis o un primer urianálisis disponible después de haberse iniciado los esteroides. Registramos variables demográficas, clínicas y de laboratorio al inicio del fracaso renal agudo y comparamos a los pacientes con diagnóstico histológico de nefritis tubulointersticial aguda con los pacientes con otros diagnósticos etiológicos. De los 1.007 pacientes evaluados, 796 fueron excluidos. De los 211 pacientes incluidos, 39 tenían un diagnóstico histológico de nefritis tubulointersticial aguda y 172 pacientes fueron excluidos. Tenían otros diagnósticos. En el cuadro gris muestro cuáles fueron los otros diagnósticos, viendo que las etiologías mayoritariamente biopsiadas eran las vasculitis ANCA y las nefropatías IgA. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos en cuanto a la edad y el sexo. Tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los síntomas clásicos de fiebre y rash. Sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas en los parámetros de laboratorio, en la eosinofilia, que era más frecuente en las nefritis tubulointersticiales agudas, en la acidosis metabólica, que también era más frecuente en las nefritis tubulointersticiales agudas, y en los niveles de ácido úrico, que eran menores en este grupo. Cabe destacar que la glucemia era más elevada en los pacientes con otros diagnósticos, con una AP también estadísticamente significativa. Encontramos que de los pacientes con nefritis tubulointersticial aguda, 20% presentaban glucosuria, frente a un 4% en los pacientes con otros diagnósticos, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. También encontramos diferencias estadísticamente significativas en otros parámetros del urianálisis que analizamos, como la proteinuria y la albuminuria, que eran más elevadas en el grupo de otros diagnósticos, y la microhematuria, que era más frecuente en otros diagnósticos. En esta gráfica muestro la distribución de los niveles de glucosuria según el diagnóstico del fracaso renal agudo. En el primer diagrama de barras vemos lo que acabo de demostrar, que 20% de los pacientes con nefritis tubulointersticial aguda tenía glucosuria. Y vemos que la mayoría de las veces la glucosuria era mayor de 50, siendo menos frecuente los casos con glucosuria mayor de 100. En estos dos casos se seguía manteniendo la diferencia estadísticamente significativa. Realizamos una curva de ROC viendo que el área bajo la curva era de 0,63. Y pasando de hablar de la sensibilidad a la especificidad de la glucosuria, vemos cómo de todos los parámetros del urianálisis la glucosuria era la que tenía mayor especificidad, sobre todo cuando la glucosuria era mayor de 100. En cuanto al valor predictivo positivo, también vemos que de todos los parámetros del urianálisis, la glucosuria era la que tenía mayor valor predictivo positivo, sobre todo cuando la glucosuria se asociaba a una ausencia de albuminuria, viendo que el valor predictivo positivo se elevaba a 87,5%. Aquí, perdón, que hay una pequeña errata, no es S de sensibilidad, es especificidad. En cuanto al valor predictivo negativo, pues un poco con lo que acabo de comentar sobre la glucosuria acompañada de ausencia de albuminuria, pues vemos que la proteinuria menor de 1 era la que tenía mayor valor predictivo negativo. Y pasando a hablar un poco más a nivel práctico, hablando de razones de verosimilitud, vemos cómo de todos los parámetros del urianálisis la glucosuria tenía la razón de verosimilitud positiva más alta, de 5,9. Esto quiere decir que ante un fracaso renal agudo, si vemos que hay glucosuria, es 5,9 veces más probable que se deba a una nefritis tubulointersticial aguda que a otras causas. En cuanto a la razón de verosimilitud negativa, vemos que es cercana al 1, lo que significa que si no tenemos glucosuria, la probabilidad pretest no se modifica y no resulta tan útil como cuando encontramos una glucosuria.
Y mencionar que cuando la glucosuria es mayor de 100, la razón de verosimilitud positiva era de 13,2, o sea que se eleva bastante. Como conclusiones, la nefritis tubulointersticial aguda puede conllevar disfunción proximal tubular y, por tanto, glucosuria. La presencia de glucosuria en pacientes con fracaso renal agudo tiene una razón de verosimilitud positiva elevada, más aún en ausencia de albuminuria, por lo que su presencia en estos pacientes nos guiaría hacia el diagnóstico de una nefritis tubulointersticial aguda. Muchas gracias. Gracias, doctora Landaluce. ¿Alguna pregunta? De ver este modelo de glucosuria en pacientes diabéticos también, porque hay pacientes diabéticos que pueden tener una intersticial inmunoalérgica sobreañadida, sobre todo cuando hay fármacos en medio. Claro, lo excluimos justamente para que no nos hiciese un factor de confusión, ¿no? Porque si es un paciente diabético y ves glucosuria, pues no vas a saber si es por la diabetes, porque está con un ISGLT2. Entonces los excluimos por eso, para estar más seguros de que lo que estábamos observando. Pero bueno, sería interesante incluirlos y ver si se mantiene vamos, la significación. Una preguntilla tenía yo al hilo de lo que comentas de los ISGLT2. Quizás se os escapó algún paciente tratado con ISGLT2 que no fuera diabético, o todavía en diciembre de 2021 no. Lo miramos porque cuando excluimos a los pacientes diabéticos, si en el informe tenían el diagnóstico de diabetes mellitus, pues lo excluíamos. Pero si no lo tenían y luego veíamos que en el tratamiento habitual tenían metformina, típico pues que a lo mejor no se ha actualizado los antecedentes, pues excluíamos también a los pacientes que estaban con algún antidiabético. Entonces vimos, que veíamos el tratamiento habitual y si tenían inhibidores de ISGLT2, pues también los quitábamos. Y una preguntilla, es que no me ha quedado muy claro. ¿Habéis excluido pacientes que tuvieran biopsia renal en el momento de fracaso renal agudo? No. Cogimos a todos los pacientes con fracaso renal agudo que fuesen biopsiados. Y, bueno, es que no sé si he entendido bien tu pregunta. Creo que en la diapositiva cuando explicaba la metodología, que comentabas que excluíais pacientes cuya biopsia se realizaban. No. Quiero decir que nosotros cogimos todas las biopsias entre 1998 y 2021, todas. Y solo cogimos a los pacientes que se había hecho la biopsia por un fracaso renal agudo, para poder saber, dentro del fracaso renal agudo, no sé si me explico. Sí. Vale, gracias. Seguimos con la siguiente comunicación. Gracias. A continuación nos presentan un estudio multicéntrico, el estudio CAFRE España, que nos va a hablar de la validación de la Kidney Failure Risk Equation en la población española, la doctora Escamilla. Adelante, cuando quiera. Hola, buenos días. Perdón. Es que no se va hacia adelante, perdonen. Disculpen. Ahora, estos son nuestros conflictos de interés. Como todos sabemos, la evaluación de la progresión de la enfermedad renal crónica terminal es crucial para la toma de decisiones relacionadas con el inicio de terapia renal sustitutiva, tanto para programar el inicio como para retrasarlo. Kidney Risk Failure Equation, la ecuación CAFRE desarrollada por Tangri, establece el riesgo de progresión de enfermedad renal crónica terminal a los 2 y 5 años, y tanto la versión original como la versión ponderada en estudios posteriores ha sido validada en distintas poblaciones, pero no ha sido validada en población española. Por eso hemos desarrollado este estudio, cuyo objetivo primario era valorar la aplicabilidad de la fórmula CAFRE de 4 y 8 variables en población española a los 2 y 5 años de seguimiento, y como objetivos secundarios valorar si esta ecuación precisaba una recalibración en nuestra población, establecer cuál era la mejor ecuación en nuestro medio, si la de 4 u 8 variables. Para ello desarrollamos un estudio observacional retrospectivo multicéntrico
con un cálculo de población a estudio inicial en base a estudios previos de 622 pacientes. Los criterios de inclusión fueron pacientes adultos con un filtrado menor de 30 en seguimiento en consulta ERCA, con inicio o no de terapia renal sustitutiva o éxitus de causa renal a los 5 años de seguimiento. Los criterios de exclusión fueron pacientes con un filtrado estimado menor de 10, trasplante renal o terapia renal sustitutiva previa, ausencia de 2 determinaciones de filtrado estimado o albuminuria basal en 3 meses, pérdida de seguimiento, embarazo y éxitus por causa no renal y pacientes no candidatos a terapia renal sustitutiva. La variable principal a estudio, por tanto, fue el cálculo de la ecuación CAFRE, tanto 4 como 8 variables, basal a los 2 y a los 5 años, para lo cual se recogieron datos demográficos, datos analíticos y se registró también el inicio o no de terapia renal sustitutiva o el éxitus por causa renal en los 2 y 5 años de seguimiento. Como variables secundarias se analizó la causa de enfermedad renal crónica, la técnica de diálisis iniciada, la causa de inicio de terapia renal sustitutiva y si fue un inicio programado o urgente. Para el análisis estadístico inicialmente se realizó un descriptivo de la muestra, posteriormente calculamos el riesgo de fallo renal a los 2 y 5 años por las ecuaciones CAFRE original y CAFRE ponderado y se comparó con la tasa real de eventos en nuestra población, de tal manera que se realizaron 4 modelos y se seleccionó el modelo que tuviese un menor score Braille, menor sesgo y menor precisión. El rendimiento del modelo se valoró posteriormente por el área bajo la curva. En esta tabla mostramos las características basales de nuestra población. En primer lugar, empezaron diálisis 305 pacientes y mantuvieron 5 años de seguimiento 297 pacientes. Como era de esperar, los pacientes que empezaron diálisis tenían una mayor proporción, eran varones, eran más jóvenes, tenían peor función renal al inicio del seguimiento y más proteinuria y también tenían la principal causa de la enfermedad renal crónica era la diabética. En cuanto a los pacientes que empezaron tratamiento renal sustitutivo, 102 lo hicieron a los 2 años y a los 5 años lo hicieron 297 pacientes. Cabe destacar que en más del 80% de los pacientes el inicio fue programado y aunque la técnica principal de diálisis fue la hemodiálisis, casi el 30% de nuestros pacientes empezaron diálisis peritoneal. La principal causa de inicio de diálisis fue la causa urémica, seguida de un 20% de causa por insuficiencia cardíaca o mal manejo de volumen. Ahora pasamos a analizar el riesgo del evento y lo comparamos con la tasa de eventos reales y en la ecuación a los 2 años, tanto la ecuación de 4 variables como la ecuación de 8 variables, vemos que el CAFRE ponderado es el que ofrece un menor sesgo y por tanto es la ecuación que predice mejor el evento a los 2 años. Esto mismo lo observamos en el evento a los 5 años, tanto en la ecuación de 4 variables como en la ecuación de 8 variables, vemos que tiene un menor sesgo el CAFRE ponderado, por lo cual el CAFRE ponderado a los 5 años es la ecuación que mejor predice el inicio de terapia renal sustitutiva. Posteriormente comparamos los modelos con menor sesgo. Comparamos por un lado el CAFRE ponderado a los 2 años con 4 variables frente al CAFRE ponderado a los 2 años con 8 variables y vemos que el algoritmo de CAFRE ponderado a 4 variables tiene una mayor área bajo la curva que el de 8 variables, por lo cual es el modelo que elegimos como mejor predictor de enfermedad renal crónica terminal. De la misma manera, a los 5 años se compara el CAFRE ponderado 4 variables frente al CAFRE ponderado a las 8 variables y también se ve que el CAFRE ponderado 4 variables tiene también una mayor área bajo la curva, con lo cual es el que se asocia a mayor riesgo. Como conclusiones de nuestro estudio, podemos ver que según nuestros resultados, el CAFRE ponderado podría ofrecer una mejor valoración de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica terminal. La ecuación de 4 variables parece tener una mayor precisión tanto a los 2 como a los 5 años. Estos resultados sugieren la necesidad de una calibración de la fórmula en población española para mejorar su capacidad predictiva de progresión de enfermedad renal crónica terminal, con lo cual precisamos ampliar nuestros resultados y comparar nuestros datos con otra cohorte de pacientes. Hay que agradecer al resto de colaboradores que no han salido nombrados en nuestro estudio por cuestiones de autoría, al Grupo SANE y al Grupo HOPSEM por permitir la difusión de este estudio y ampliar los centros participantes. Muchas gracias, doctora Escamilla. El
doctor Romero tiene una pregunta. El doctor Romero. Gracias. Beatriz, gracias por tu presentación, me pareció excelente. Te debo confesar que me quedé un poco triste, ¿no? Porque yo esta ecuación la utilizo en mi consulta, porque no sé, a mí me parece que da algo de información, ahora incluyen cuánto baja la progresión los inhibidores del SGLT2. ¿Qué variables creerías tú que se deberían adaptar a la población española de las que ponen en la ecuación para mejorar la capacidad predictiva? Bueno, la verdad que hay que tener en cuenta que aunque nos sale el café ponderado mejor, el café ponderado de 4 variables solamente incluye filtrado basal, proteinuria, edad y sexo. Entonces, el problema que tuvimos también es que en la de 8 variables muchos pacientes no teníamos determinación de bicarbonato, ¿vale? Entonces, también yo veo que falla un poquito aquí, no sé, en los estudios que he revisado no hay una cosa que se llame tasa de pérdida de filtrado. Entonces, yo creo que eso también es fundamental en el seguimiento de la consulta ERCA. Esto es una determinación puntual en una foto inicial, pero también tenemos que ver cómo está perdiendo el filtrado el paciente. No es lo mismo el paciente que tiene un filtrado de 3 y se mantiene estable durante años que el que va perdiendo 10 mililitros año el filtrado. Realmente hay que tener en cuenta también que esta ecuación se utiliza también mucho en otros sistemas de salud para criterios para derivación a consultas de ERCA, porque no todo el mundo tiene el mismo acceso a nefrología como lo tenemos nosotros. Entonces, yo creo que tendríamos que afinar más en este tipo de ecuaciones en nuestro medio, sobre todo para la derivación a ERCA, que muchas veces, yo no sé qué sensación tienen ustedes, pero a mí me parece a veces que es un poco adelantada. No, creo que no te he respondido a tu pregunta, pero vamos, creo que la ecuación que yo creo que lo que deberíamos de incluir también es el ritmo de pérdida de filtrado. La respondiste fenomenal, o sea, estoy de acuerdo contigo que lo que hay que ver es eso. Y genial, muchas gracias, Beatriz. Yo efectivamente quería simplemente hacer un comentario sobre lo que ha dicho Gregorio y confirmo el hecho que en pacientes con filtrado glomerular bajo, en esta corte se incluyeron pacientes con filtrado glomerular menor de 30, la fórmula pierde precisión. Y esto pasaba también en los otros estudios que lo demostraron. Se hacían subanálisis, por ejemplo, de la población europea, donde se validó la fórmula, pasaba algo similar cuando iban a mirar los pacientes con filtrado glomerular menor de 20. Entonces yo creo que simplemente esa es una herramienta más, pero una vez más, a lo mejor es donde necesitamos inteligencia artificial para poner muchas más variables, incluido efectivamente la progresión, la rapidez de progresión de la enfermedad renal crónica, para ser un poco más acurados. Muy bien, pues damos por concluida esta ponencia. Muchas gracias, doctora Escamilla. Pasamos a la siguiente. La siguiente comunicación, efecto de cloto soluble sobre la diferenciación osteogénica, papel de la autofagia. Primer autor, Martín Vírgala, presenta. Natalia Carrillo, perdón, del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, Metabolismo Óseo Vascular y Departamento de Biología Funcional, la Universidad de Oviedo. Adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a la SEM por permitirme exponer estos resultados aquí hoy. No tengo ningún conflicto de interés. La calcificación vascular es un proceso secuencial que comienza con la transición osteogénica, pero que puede terminar dando lugar a verdaderos depósitos de calcio extracelular en la pared de las arterias, como vemos en la imagen. Otro elemento importante para este trabajo es cloto soluble. Cloto de membrana se expresa principalmente en el riñón, donde actúa como correceptor para el receptor de FGF23, como vemos aquí, pero que puede ser cortado por secretasas, de manera que se libera la circulación sanguínea y a la orina en forma de cloto soluble, cuyas acciones sistémicas apenas son conocidas, pero sí que una de las que se le atribuyen es la autofagia, que es ese proceso de autorreciclaje fisiológico que presentan las células y en la que se degrada material citoplasmático y proteínas dañadas, entre otras muchas cosas. Con toda esta información nos planteamos dos preguntas. La primera, si cloto soluble se asocia a daño vascular y además si cloto soluble tendría efectos sobre la diferenciación osteogénica. Y para contestarla planteamos tres objetivos principales. El primero, valorar si los niveles séricos de cloto soluble se asocian a daño vascular en un modelo murino de insuficiencia renal crónica. Además, estudiar el efecto de cloto soluble sobre la transición osteogénica en un modelo in vitro de calcificación vascular. Y en tercer lugar, evaluar el posible papel de cloto soluble sobre la autofagia.
Para este trabajo utilizamos, por un lado, un modelo murino de insuficiencia renal crónica y, además, un modelo in vitro de calcificación vascular que explicaré en su correspondiente apartado de resultados. En cuanto al modelo murino de IRC, decir que, bueno, frente a nuestro grupo SHAMO de referencia, tenemos un grupo de ratones a los que se les indujo insuficiencia renal crónica mediante una nefrectomía del 75% y que tuvieron una dieta normal en fósforo. Y, por último, tenemos otro grupo de ratones que, además de haberle sometido a la insuficiencia renal crónica, tuvieron una dieta con alto contenido en fósforo para aumentar o inducir el daño renal y vascular. El estudio duró 14 semanas, al final de las cuales se recogió el plasma y un fragmento de la aorta torácico-abdominal. ¿Cómo cambiaron los niveles de cloto soluble en nuestro modelo? Pues antes de nada, y para poner en contexto el modelo de IRC, decir que los niveles de BUN aumentaron de manera significativa en ambos grupos con IRC. Desafortunadamente no vimos aumentos en el BUN entre la dieta con alto contenido en fósforo y la dieta normal, pero sí que en este grupo de ratones vimos mayor daño renal por otros parámetros. Por ejemplo, vimos más calcificación en el riñón y más fibrosis. Respecto a la PTH sérica, esta también aumentó de manera significativa en los ratones con insuficiencia renal crónica, como era lo esperado. Y respecto al fósforo sérico, este aumentó únicamente en el grupo de ratones con IRC y dieta con alto contenido en fósforo. En cuanto al FGF23 sérico, este aumenta de manera significativa y muy llamativa en los ratones con insuficiencia renal crónica y dieta con alto contenido en fósforo. Y tengo que destacar que, a pesar de que no vemos aumentos de FGF23 séricos en los ratones con IRC y dieta normal, sí que ya vemos descensos significativos en cloto soluble sérico, que aún se hacen más marcados cuando la dieta es alta en fósforo. Es decir, que incluso sin cambios en FGF23 sí que ocurre un descenso en cloto soluble sérico. No observamos calcificación vascular en ninguno de los grupos de ratones, pero sí que vimos cambios interesantes en la expresión génica de las aortas, que nos indicarían que sí que existe transición osteogénica, que es el proceso previo a la calcificación vascular. En cuanto a la alfa-actina, que es un marcador de contractilidad vascular, vimos que su expresión génica está reducida de manera significativa en los ratones con IRC. Y también estudiamos la expresión génica de SOST o esclerostina, que es uno de los principales inhibidores de la vía de Wnt, la cual es una vía implicada, entre otras cosas, en mineralización ósea. ¿Y qué es lo que vimos con la esclerostina? Que su expresión génica también se ve reducida en los ratones con insuficiencia renal crónica, lo cual implicaría una vía de Wnt potencialmente más activa y, por ello, un desequilibrio hacia el fenotipo osteoblástico. Bueno, destacar que todos estos resultados siguen la misma línea que resultados previos del grupo y que ya están publicados. Como existen trabajos que sugieren que la autofagia podría ser un posible mecanismo que protegiera frente a la calcificación vascular, decidimos evaluarla en las aortas de nuestro modelo de ratón de insuficiencia renal crónica, mediante una inmunofluorescencia para el EC3B2, que es un marcador clásico de autofagia. Y lo que observamos fue que los ratones con IRC y dieta normal presentan una tendencia a tener mayores niveles de autofagia en las aortas, y este aumento ya se hace significativo cuando la dieta tiene alto contenido en fósforo. Estos resultados podrían sugerir, por tanto, la implicación de la autofagia en el proceso de diferenciación osteogénica. Y ya pasando a los resultados in vitro, para intentar investigar el posible papel de cloto soluble en la calcificación vascular, diseñamos un modelo de calcificación en células de músculo liso vascular de rata a 3 días, donde el medio calcificante se indujo por la adición de fósforo, y también estudiamos el posible efecto de la adición de cloto soluble sobre la calcificación vascular. Respecto al modelo de calcificación, como era lo esperado, vimos que produjo aumentos en el depósito extracelular de calcio y también la expresión génica de Osteris, que es un marcador osteoblástico, y también produjo la pérdida de expresión de la alfa-actina y de SOST, como veíamos en las aortas de los ratones. ¿Y qué es lo que ocurre cuando añadimos cloto soluble? Que todo este proceso osteogénico se previene, de manera que se reducen los niveles de depósito de calcio y también se reduce la expresión génica de Osteris, y finalmente se recuperan también los niveles de expresión de alfa-actina y de SOST. Podemos concluir, por tanto, que en un modelo de calcificación vascular in vitro la adición de cloto soluble previno la transición osteogénica. Y ya para terminar, para intentar
investigar si la autofagia podría ser uno de los posibles mecanismos mediante los cuales cloto soluble podría proteger frente a la calcificación vascular en nuestro modelo in vitro, decidimos evaluar la autofagia en un modelo a 24 horas, ya que hay que medirla a tiempos muy cortos, y lo que observamos fue que en el medio calcificante, cuando añadimos cloto soluble, el flujo autofágico aumenta de manera significativa, y lo vimos tanto por inmunofluorescencia como por Western blot. Ya para concluir, decir que en un modelo murino de IRC moderada, el descenso de cloto soluble sérico ocurrió sin que hubiera cambios en FGF23, que en ese mismo modelo el descenso de cloto soluble sérico se asoció a la transición osteogénica y aumento de autofagia en aorta. En tercer lugar, en un modelo de calcificación vascular in vitro, cloto soluble redujo la calcificación y previno la pérdida del fenotipo contráctil. Y finalmente, los resultados in vitro sugieren que la autofagia podría estar implicada en el mecanismo de defensa frente al daño vascular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? Muy buena presentación. Yo tengo una duda. ¿Hay estudios previos que con moduladores de autofagia inhiban la calcificación tanto in vitro como in vivo? Sí, o sea, cuando nos planteamos estos experimentos sí que miramos en la bibliografía y, bueno, algunos de los que me vienen a la mente, estudiamos también en células de músculo liso vascular que los estrógenos aumentaban la autofagia, entonces así también prevenían la calcificación vascular, por ejemplo. Entonces sí que hay estudios donde ya sugieren este tema. Claro, es que hay cierta controversia si la autofagia puede ser buena o mala, dependiendo del contexto, pero esa era mi pregunta. Sí, o sea, vimos estudios que sí que seguirían un poco la hipótesis que planteamos nosotros de que la autofagia protegería frente a la calcificación vascular. Interesante. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, doctora. Seguimos adelante por ceñirnos un poquito al tiempo. Pues cerramos la sesión de esta mañana con la última presentación de otra comunicación del mismo grupo asturiano, siempre a la vanguardia en la investigación del metabolismo mineral y óseo, titulada Efecto del fósforo y la PTH sobre el receptor LGR4 y sus ligandos en osteoblastos. La doctora Martín... No, perdón, la doctora Martín era... Sí. La doctora Fernández. Sí. Doctora Fernández, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, también me gustaría agradecer a la Sociedad Española de Nefrología por haber aceptado este trabajo como comunicación oral y decir que no está sujeto a ningún conflicto de interés. En el transcurso de la enfermedad renal crónica se producen una serie de alteraciones que afectan al metabolismo mineral y óseo. Una de las alteraciones más frecuentes que padecen estos pacientes es que presentan un hueso más frágil. Esto puede deberse a un descenso en el contenido mineral óseo, lo que conocemos como osteoporosis, pero también puede deberse a alteraciones en la tasa de recambio, mineralización y volumen óseo, que es lo que se conoce como osteodistrofia renal. El hecho de que estos pacientes presenten un hueso más frágil también va a conllevar a que tengan un mayor riesgo de fracturas que la población general. De hecho, tienen mayor propensión a que estas fracturas requieran inmovilización con todas las complicaciones que de ello se derivan. Por tanto, tienen mayor morbo y mortalidad que la población general. Haciendo un muy breve resumen, cuando la enfermedad renal crónica alcanza estadios avanzados, se pierden los mecanismos fosfatúricos que mantienen la homeostasis de fósforo sérico, requiriéndose mayores niveles tanto de FGF23 como de paratormona o PTH para mantener la fosfaturia, de lo que si no se controla va a desencadenar tanto en hiperfosfatemia como en hiperparotiroidismo secundario. Por tanto, estos pacientes no solo tienen un mayor riesgo de fractura, sino que también pueden tener niveles de fósforo y de PTH elevados. Pasando a los mecanismos moleculares que regulan el remodelado óseo, existen dos vías principales, que son la vía RAN-RANKL-OPG y la vía de Win-beta-catenina, que están implicadas en mantener la homeostasis del remodelado óseo. Y desde hace unos años se conoce que existe un receptor, el receptor LGR4, que está implicado en ambas vías, principalmente en los procesos de formación y del que voy a hablar más detalladamente en esta presentación. Hasta hace unos años lo que se conocía de la vía RAN-RANKL-OPG era que los osteoblastos
expresaban y secretaban el ligando RANKL y osteoprotegerina o OPG. Cuando RANKL se une a su receptor RANK en los precursores osteoclastos induce su maduración y por tanto la osteoclastogénesis. Y cuando por contra OPG se une a RANKL e impide la unión de RANKL a su receptor RANK en los precursores osteoclastos, por lo tanto inhibe la osteoclastogénesis. Y desde 2016 se conoce que existe un nuevo receptor para RANKL, además de RANK, que es el receptor LGR4, y cuando ambos interaccionan en los osteoblastos inducen señales de mineralización ósea. Principalmente mediante la activación de expresión de genes como la osteocalcina o el colágeno. Pero el LGR4 se expresa en más tipos celulares y también se expresa en los osteoclastos. Y en los osteoclastos lo que va a promover principalmente es la inhibición de la diferenciación osteoclástica, básicamente o principalmente mediante dos vías. En primer lugar, porque compite con el receptor RANK por su unión al ligando RANKL, por lo tanto va a impedir la activación de la vía de diferenciación osteoclástica, pero también el LGR4 por sí mismo desencadena una serie de señales intracelulares que también suprimen la diferenciación osteoclástica. Y el LGR4 también está implicado en la vía de Wnt-beta-catenina, porque además del ligando RANKL tiene otros 4 ligandos que serían las respondinas, y cuando éstas se unen al receptor LGR4 en los osteoblastos promueve la estimulación de la vía de Wnt-beta-catenina. Por lo tanto, también está implicado por esta vía en señales de mineralización y formación ósea. Con todo esto nos preguntamos si fósforo elevado y PTH podría tener algún efecto sobre las principales vías del remodelado óseo, en concreto sobre el LGR4 y sus ligandos. Y entonces el objetivo del estudio fue investigar el efecto de fósforo elevado y PTH en osteoblastos in vitro sobre la expresión del LGR4, PG, RANKL y las respondinas. Para llevar a cabo el estudio utilizamos una línea de osteoblastos murina, la línea UMR 106, que se expuso a las siguientes condiciones. En primero, una condición control con 1 milimolar de fósforo, que es la condición estándar, la concentración estándar de los medios de cultivo. Otra condición a la que añadimos fósforo elevado 3 milimolar, otra a la que añadimos PTH 10 a la menos 8 molar y otra a la que combinamos tanto fósforo como PTH. Pasadas 48 horas extrajimos el RNA y analizamos mediante RT-qPCR la expresión génica del LGR4, PG, RANKL y las respondinas. ¿Qué observamos? Pues que cuando añadimos fósforo elevado se produjo un descenso en la expresión génica tanto del receptor LGR4 como de las respondinas 1 y 4 y aumentos en la expresión génica de OPG. Y no observamos cambios en la expresión génica de RANKL. El descenso en la expresión génica del receptor LGR4 y las respondinas podría sugerir un descenso en las señales de diferenciación osteogénica. Y lo mismo podríamos pensar de los aumentos en OPG, en cuanto que este podría estar impidiendo la unión de RANKL a su receptor LGR4. Por contra, cuando añadimos PTH, observamos un aumento tanto en la expresión génica del receptor LGR4 como todos sus ligandos, y esto podría sugerir un aumento, en este caso, de las señales de diferenciación osteogénica, y no observamos cambios en OPG. Y por último, cuando combinamos tanto fósforo como PTH, observamos un descenso tanto en la expresión génica del LGR4 y aumentos en RANKL, OPG y la respondina 3. En este caso, de nuevo, el descenso en la expresión génica del receptor, pese a los aumentos en sus ligandos, podría sugerir de nuevo un descenso en las señales de diferenciación osteogénica. Y lo mismo podríamos pensar con los aumentos en OPG, como comenté anteriormente. Todo esto nos lleva a concluir que tanto fósforo como PTH regulan el LGR4 y algunos de sus ligandos, y que la adición conjunta de fósforo y PTH produjo el aumento en la expresión génica de los ligandos RANKL y respondina 3 y también de OPG. Sin embargo, la disminución de la expresión del receptor LGR4 podría tener como resultado final la disminución de las señales osteogénicas. Y en este punto nos hace pensar que podría estar relacionado con lo que ocurre en los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen hiperfosfatemia e hiperparatiroidismo, que también tienen un mayor riesgo de fracturas. Sin embargo, estos resultados son preliminares y necesitamos más estudios para confirmar que van en la misma sintonía, y los próximos estudios que tenemos pensados sería confirmar estos resultados a nivel de proteína mediante Western blot o ELISA, corroborar en un modelo in vivo en huesos de ratas con insuficiencia renal crónica alimentadas con una dieta alta en fósforo, y silenciar el receptor y posiblemente alguno de sus ligandos para
comprobar el descenso en las señales de mineralización. Y bueno, me gustaría agradecer al grupo de Metabolismo Óseo y a todos ustedes. Estupendo, doctora, enhorabuena. Ya nos contarán por dónde van los siguientes tiros. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿No? Pues nada, entonces damos por concluida la sesión, no sin antes agradecer de nuevo a todos los ponentes y a todos los grupos de trabajo la enorme calidad de los trabajos presentados, y a la doctora Artamendi, que me ha acompañado esta mañana, y a la audiencia por la enriquecedora participación. De nuevo, enhorabuena al Grupo de Córdoba por el premio a su comunicación, y si algo quiere añadir, pues nada, damos por concluida. Muchas gracias por todo.